¿ya? Tiene que ver con las clínicas ocupacionales. ¿Por qué? Porque ahora están en obligación, si es un examen periódico o de ingreso, ¿no es cierto? Tienen que entregar un certificado de aptitud médico ocupacional. Y si es un examen de retiro, tienen que entregar un informe. ¿Ya? Tienen que entregar un informe. Esto, repito, para las clínicas ocupacionales, que básicamente son las empresas, ¿no es cierto?, que dedicadas en tal caso al análisis, ¿no es cierto?, a la evaluación médica de nuestros trabajadores. ¿Ya? La clínica tiene la obligación de ser un examen médico de periódico o de ingreso, dice, ¿no es cierto?, de entregar un certificado de aptitud médico ocupacional. Y si es un examen de retiro, de entregar pues informe, un informe médico. ¿Ya? Entiendo pues cómo sale el trabajador, ¿no? Y hacer de repente una comparación en función a sus exámenes periódicos, a su examen de ingreso. ¿Ya? Recordemos que en la modificatoria de la ley también, en la ley 29783, en la modificatoria, en la ley 30222, también ya mencionaban que el examen médico de retiro era pues facultativo, ¿no? Del trabajador, ¿no es cierto? ¿Ya? En los sectores de alto riesgo, por ejemplo, llámese construcción, minería, electricidad, este examen de retiro era obligatorio, el examen de retiro es pagado por el empleador. ¿Ya? Entonces, esto, el artículo 102, en tal caso, esta modificatoria, ¿no es cierto? Ya menciona, ¿no es cierto?, que las clínicas ocupacionales deben entregar, ¿no es cierto?, un certificado de aptitud médico ocupacional, si el examen es de ingreso o periódico, o un informe médico, si el examen médico ocupacional es de retiro. También importante, ¿ya? También muy, muy importante. Ahí está, aquí también. Esto también es muy importante, señores, ¿ya? Esto también es muy, muy importante. A ver, artículo 103. Se amplía, dice, riesgos psicosociales, ¿no? Se amplía a todos los riesgos ocupacionales. Antes solo mencionaba a los riesgos psicosociales. Antes solo mencionaba los riesgos psicosociales y que de repente están plasmados pues en el IPRC de línea base, etcétera. Ahora no. Ahora menciona a todos los riesgos ocupacionales, ¿no? Dice, ¿no? Físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. Antes solo hablaba de psicosociales en forma escueta. Especifica que las actividades de vigilancia de la salud incluyen los exámenes médicos ocupacionales y las evaluaciones cualitativas y cuantitativas, monitoreos de agentes ocupacionales. En otras palabras, señores, este monitoreo de agentes ocupacionales, llámese físicos, químicos, biológicos, económicos y psicosociales, ahora, más que nunca, son obligatorios. Es más, dice, ¿no? En función del IPRC y de otros documentos, donde plasmemos justamente estos riesgos ocupacionales, ¿no? Normalmente, pues, en el IPRC de línea base, si yo hablo, por ejemplo, de estrés, si hablo, por ejemplo, de ahora con el tema del COVID-19, de riesgos biológicos, etcétera, ¿ya? Que normalmente van plasmados en el IPRC, en la medida de control del IPRC colocamos pues monitoreo ergonómico, ¿no? Monitoreo biológico, monitoreos psicosociales, ¿no? ¿No? Que en su conjunto hablan pues en general, repito, de monitoreos ocupacionales. Ahora, antes era obligatorio, ahora con esta precisión, con esta especificación en tal caso, que deben ser monitoreados todos los riesgos ocupacionales, ¿no? Se vuelve mucho más importante. Y si lo colocamos en el IPRC de línea base, por supuesto, nos van a pedir qué cosa, el cumplimiento. Si nosotros colocamos monitoreos ocupacionales como medida de control en el IPRC de línea base, obviamente nos van a pedir el cumplimiento. ¿Ya? Y esto, pues, es de vital importancia. Ahora, repito, no solo es los riesgos psicosociales como era en la norma anterior, sino se ha modificado y ahora habla básicamente de todos los riesgos ocupacionales.
Además de estos resultados, dice, y acciones de mejora deben ser presentados al Comité de Seguridad, claro. Ahora el comité nos va a, ¿qué? Nos va a monitorear. El Comité de Seguridad va a hacer, ¿qué cosa? Un seguimiento, como les mencionaba, pues, de los documentos más importantes del sistema de gestión. Uno de los documentos más importantes es el IPRC línea base, sin ninguna duda, ¿no? Entonces, ¿qué va a monitorear? O sea, ¿qué nos va a hacer el seguimiento del Comité de Seguridad? El cumplimiento de las medidas de control plasmadas, ¿dónde? En el IPRC línea base. ¿Qué medidas de control? Justamente, pues, la realización, la ejecución de monitoreos ocupacionales. ¿Ya? Señores, concretamente, interesante este tema, ¿no? Sí, estuve analizando la normativa, esta modificatoria, justamente para brindar la capacitación de la manera más adecuada, pero lo que está haciendo esta modificatoria es reafirmar mucho de lo que anteriormente ya se debería haber hecho, ¿no? Y lo está realizando porque justamente, entiendo por la situación que estamos viviendo, por la situación de la pandemia, hay muchas medidas de control que tienen que ver con los riesgos ocupacionales de cada trabajador, ¿no? Según el puesto de trabajo, obviamente. ¿Ya? Entonces, lo está detallando, lo está especificando con esta modificatoria. Listo. A ver, uno más, vamos. Bueno, también aquí el tema de las capacitaciones, señores. ¿Ya? También aquí. Bueno, menciona que las capacitaciones, también en el artículo 27A, menciona que las capacitaciones deben ser de manera presencial en dos situaciones. Muy importante. En dos situaciones. Uno, dice, al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad de duración, ¿no? Se entiende, pues, la capacitación inductiva, la inducción de seguridad. La inducción de seguridad tiene que ser, ¿qué? De manera presencial. ¿Por qué? Porque la inducción se dicta, pues, en el lugar de trabajo, ¿no es cierto? En el área de trabajo para que los trabajadores conozcan, pues, sus peligros y riesgos a los que están expuestos. De manera virtual no va a ser de esa manera, no van a conocer el área, ¿no? Entiendo que por eso, pues, especifica que se debe ser de manera presencial. Con el tema del COVID-19, tomando todas las medidas de salubridad, definitivamente que sí. Manteniendo la distancia adecuada, utilizando los EPPs, la mascarilla de repente, lavado de manos, de repente el uso de una cabina de desinfección, ¿por qué no? ¿Ya? Pero especifica que deben ser presenciales. ¿Cuándo más debe ser presencial? Dice, cuando se produzcan cambios de la función, puesto de trabajo, o en la tipología de la tarea, o en la tecnología también, claro. No puedo hacerlo virtual porque el trabajador no conocería, no vería in situ los peligros y riesgos a los que están expuestos, los peligros y riesgos a que los cambios de puesto de trabajo significan. Interesante también, ¿ya? Muy, muy interesante. Y sobre todo para cumplir. Ya en el año 2019, en diciembre, salió una normativa que hacía mención justamente a estos puntos, ¿no? Que las capacitaciones deberían ser in situ, ¿no? En el área de trabajo, en el horario de trabajo, ¿no es cierto? ¿Ya? Y de manera presencial, de manera presencial. Eso lo ha mencionado también en esta nueva modificatoria y aquí lo está resaltando nuevamente. ¿Cuándo debe ser de manera presencial? Cuando se dicta la capacitación de inducción, ¿no? Inducción de seguridad y salud en el trabajo. Y cuando va a cambiar de puesto de trabajo el trabajador, ¿no? Va de repente a estar expuesto a nuevos peligros, nuevos riesgos, entonces tiene que ser de manera presencial. ¿No? Importante también. Dice, las demás se pueden hacer bajo la metodología que se estime más adecuada, entiéndase también, puede ser de manera virtual. Dice, la norma también se mantiene en las 4 capacitaciones al año, no especifica los temas, no especifica la cantidad de horas, ¿no es cierto? Pero solo menciona que tienen que ser relacionados obviamente a la actividad que desarrolla la empresa, ¿no es cierto? Y que tiene que ser brindado por personal calificado o también por una empresa especializada, ¿no? Eso también lo menciona la empresa especializada. Aquí también una aclaración, ¿no? En la Ley 30222, en la modificatoria de la Ley 29783, se menciona que en seguridad todo puede ser terciarizado, menos el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. El comité no puede ser terciarizado, no puede ser
ejecutado, digamos, por una empresa tercera, por obvias razones, ¿no? Los miembros del comité tienen que pertenecer a la empresa como tal. Los trabajadores, los representantes de los trabajadores, digo, y los representantes de la empresa también, ¿no? Por un tema de involucramiento, ¿no? Por un tema de involucramiento. El resto de temas de seguridad pueden ser terciarizados, llámese pues capacitaciones, inspecciones, auditorías de repente, ¿no es cierto? Ahora con el tema del COVID-19 también, las inspecciones, las desinfecciones que se pueden hacer en las diferentes áreas de trabajo, también puede ser realizado por empresas terceras. ¿Ya? Entonces, las demás capacitaciones se pueden, dice, hacer bajo la metodología que se estime más adecuada, más conveniente. Puede ser, pues, de manera virtual. De manera presencial, el tema de la inducción de seguridad en un trabajo y el tema del cambio de puesto de trabajo. Básicamente para que conozcan in situ, repito, los peligros y riesgos a los que están expuestos. A ver, justamente aquí, ¿no? A ver, funciones del subcomité. Aquí ya lo modifica totalmente, ¿no? Porque no mencionaban en la normativa anterior, no hablaban de subcomité de seguridad. Repito, está adecuado, entiendo, a lo que ha salido, pues, en el reglamento de seguridad para obras de construcción, el decreto supremo 011 del año 2019, donde mencionan, pues, su comité. Esta capacitación también la hemos brindado, ¿no es cierto? Y se da mucho en construcción, ¿por qué? ¿Por qué lo menciono? Porque en construcción se da la siguiente figura, ¿no? La empresa puede tener un comité central, y dicho sea de paso, la responsabilidad total pasa por el comité central, en todo sentido, ahora lo vamos a ver, ¿no? Pero como es una empresa constructora, podría tener pues una obra de repente el comité central se encuentra en la ciudad de Lima, y de repente esta empresa constructora tiene pues varias obras en distintas ciudades del interior del país. Sí, a ver, si los, digamos, ¿no? Si los trabajadores participantes en las obras en el interior del país sobrepasan los 20 trabajadores, esta empresa deberá conformar un subcomité de seguridad. Eso dice el decreto supremo 011, ¿no? El reglamento de seguridad en obras de construcción, eso lo menciona de esa manera, ¿no? Hace hincapié, repito, en la creación de los subcomités de seguridad y salud del trabajo, ¿no? En su defecto, si tiene menos de 20 trabajadores, tendrá pues un supervisor de seguridad y salud del trabajo. Dice, ¿no? Dice, especifican las funciones en caso exista un subcomité de seguridad. ¿Puede tener un subcomité de la empresa? Por supuesto que sí. Fundamentalmente se aclara que no aprueban documentos, porque ¿quién la aprueba? El comité central. El comité central es el que aprueba documentos, obviamente, ¿ya? El comité de seguridad para la respectiva obra, como siempre mencionaba el ejemplo, ¿no? Si la obra tiene, perdón, si la empresa tiene pues 10 horas en el interior del país y es en cada obra, en el número de trabajadores de la empresa sobrepasa los 20 trabajadores, en cada obra se deberá elegir al Comité de Seguridad y Salud en el trabajo. Deberá, cada obra en tal caso, deberá tener un subcomité de seguridad y salud en el trabajo. Dice esta norma, esta modificatoria, que los subcomités no aprueban documentos. ¿Quiénes lo aprueban? El Comité Central. El Comité Central, como ya especificamos en las primeras dos diapositivas, ¿no? Aprueban y hacen el seguimiento. Ahora sí, ¿ya? Aprueban y hacen el seguimiento. Tampoco reportan al Ministerio de Trabajo en caso de accidentes, ¿no? No lo reportan. ¿Quién lo reporta? El Comité Central. Comité Central. ¿Ya? El Comité Central, para el ejemplo que les acabo de mencionar, el comité que se encontraría pues en la ciudad de Lima. ¿Ya? El Comité Central, si pasa un accidente, reporta al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. ¿Ya? Listo. Interesante, ¿no? Interesante. Repito, considero que es en función, pues, a este reglamento de construcción, ¿no? Que es bastante específico, explícito, con respecto a la conformación de los subcomités, ¿no? En obras, de repente, donde tienen más de 20 trabajadores. Entiendo que el reglamento, esta modificatoria del reglamento de la ley, va acoplado, ¿no? Hacer un poco
empático, digamos, con esta norma de construcción, ¿no? Con el Decreto Supremo 011. Me parece que va por ahí. Me parece adecuado también. Me parece adecuado, claro. Porque definitivamente está, digamos así, como que las responsabilidades las está impartiendo, ¿no? De manera bastante concreta. El comité tiene funciones, el subcomité, ¿no? Va a funcionar, sí, pero no va a aprobar documentos y no va a reportar en caso de un accidente, no va a reportar a el Ministerio de Trabajo. ¿Ya? Interesante, señores, muy interesante. ¿Ya? Muy interesante. Sobre todo, repito, aplica, entiendo, al sector construcción, que dicho sea de paso es bastante amplio, pues, a nivel nacional. A ver, aquí tenemos una disposición complementaria final que tiene que ver con los exámenes médicos ocupacionales, ¿no es cierto? Dice, ¿no? La obligación de entregar los resultados de los exámenes médicos ocupacionales se rige de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Salud. Pero, ¿qué quiere decir esta ley general, no? ¿Qué menciona esta ley general con respecto a la obligación de entregar los resultados? El artículo 24 de esta ley dice lo siguiente, que la emisión de informes de este tipo, de los exámenes médicos ocupacionales, son considerados parte del ejercicio profesional de la medicina. ¿Qué quiere decir? Que nadie puede firmar el examen médico, solo el médico ocupacional. Solo el médico ocupacional tiene la potestad de firmar, ¿no? Estos documentos relacionados, repito, al examen médico ocupacional. Hace hincapié, ¿no? Resalta en tal caso, ¿no? Resalta. ¿Por qué también lo menciona? A ver, también aquí quiero interpretar la norma, señores, por eso la capacitación del día de hoy. ¿Por qué? Como este tema del COVID-19, ¿no? Las empresas, en su mayoría, según la norma también, según la resolución ministerial 972, la última que ha salido, ¿no es cierto? Las empresas, algunas de las empresas, tienen ya la obligación de contratar a personal médico, ¿no? Las personas que tienen, digamos, ¿no? De 50 no, de 51 debe ser, ¿no? De 51 a 100 trabajadores, a más también, tienen la obligación ya que de contratar de repente un médico ocupacional. Ya tienen la obligación de contratar a un médico ocupacional. Entonces, este médico ocupacional, por ejemplo, de determinada empresa, va a tener acceso a estos exámenes médicos ocupacionales del trabajador, ya sea de ingreso, normalmente, que se está haciendo ahora, repito, por el tema de la pandemia, ya sea un examen periódico. ¿Por qué? Porque el trabajador pudo adquirir el COVID-19, ¿por qué no? En el transcurso del trabajo. Lastimosamente está ocurriendo de esa manera. Como la empresa cuenta con un médico ocupacional, este médico también seguramente tendrá acceso al examen médico ocupacional. Justamente por eso lo menciona, ¿no? De que especifican que la emisión de informes de este tipo son considerados parte del ejercicio profesional de la medicina, nada más. ¿Ya? Entonces, se pueden compartir responsabilidades entre un médico de una clínica ocupacional y un médico de la empresa. ¿Por qué no? Claro, son médicos ocupacionales, ¿no? ¿No? Es parte, como dice la diapositiva, es parte de su ejercicio. Y el artículo 25, que bueno, que resalta lo que ya sabíamos, dice, ¿no? Que toda la información relativa al acto médico, al examen médico ocupacional, tiene carácter reservado. El único que va a tener acceso a ese examen médico, para el ejemplo que estoy mencionando, antes era pues el médico de la clínica ocupacional, ahora tendrá acceso también, ¿quién? El médico de nuestra empresa. ¿No? El médico de nuestra empresa va a tener acceso a ese examen médico. Y obviamente, ¿quién más va a tener acceso? Pues el mismo trabajador, ¿no? Obviamente, ¿ya? Y que de violar este artículo implica responsabilidad civil o penal, además de sanciones éticas por el colegio profesional, en este caso por el colegio médico, ¿ya? Es interesante, es muy interesante lo que se está mencionando. De alguna manera recalca, ¿no? Lo que de alguna manera se veía cumpliendo. Repito, porque ahora la figura es que muchas empresas han contratado ya a un médico ocupacional. Este médico ocupacional va a tener acceso, repito, a nuestros exámenes médicos. Bueno, el curso ha sido realmente corto. Espero que la interpretación de esta modificatoria del reglamento de la ley, ¿no es cierto?,
son temas o puntos cortos también. Hemos tratado de explicarlo, especificarlo, ¿no es cierto? Dar algunos ejemplos. Como ya les mencioné, como hemos venido dictando el curso, tiene que ver pues con, sobre todo con el Comité de Seguridad en un Trabajo, con los subcomités, con el tema de las capacitaciones y también en la parte final con el tema de los exámenes médicos ocupacionales. ¿Ya? Entonces, ha sido bastante corto, he tratado de ser un poco específico en el tema, de algunos ejemplos de repente. Bien, muchas gracias por ver el video. Para poder acceder al curso completo y también a la certificación en la modalidad digital o físico, puedes contactarnos vía WhatsApp o vía llamada al número 901-797-050 a nivel nacional aquí en Perú. Ya, recuerda que el certificado está disponible en todos los cursos que ofrece nuestra institución SCAE Perú. De igual manera, puedes ver también otros cursos de tu interés con certificación en la página web www.scaeperu.com, ¿no? A continuación, puedes ingresar a nuestra página y está en pantalla, puedes apreciar la dirección en tu navegador y vas a poder encontrar pues los diferentes cursos que nuestra institución viene brindando, cursos ya listos para que puedas acceder en el aula virtual 24/7, es decir, en cualquier horario, y puedas obtener al finalizar tu certificado válido para los concursos a nivel nacional, ¿no? Aquí en la parte central está el botón de ver más cursos, es decir, si quieres realizar la búsqueda de algún curso, solo debes de darle clic al botón y en la parte superior derecha, aquí en buscar cursos, ingresar el término o la frase completa del curso de tu interés. Bien, recuerda, somos SCAE Perú, estamos atendiendo a nivel nacional. Una vez más, repetimos el número de WhatsApp para que te puedas contactar, 901-797-050, para atenderte vía WhatsApp o llamadas.